vamos a ver las actividades que van a tener que hacer en el práctico número 3, correspondiente a tejido conjuntivo. Como seguimos en la modalidad virtual, vamos a hacer uso del microscopio virtual para ver los preparados, por lo menos para que puedan verlos en su casa. De lo que vamos a hablar es del tejido conjuntivo. En particular, vamos a utilizar en primera instancia un preparado que ya usamos en el práctico de epitelio, que es el preparado de intestino, y que en este caso lo vamos a ir a buscar a el capítulo del tubo digestivo, en el sector donde habla del intestino, y vamos a utilizar este que está acá, el 120, el que figura acá con el número 120, y en donde lo primero que vamos a hacer es identificar las estructuras que ya conocemos, es decir, la mucosa del órgano que formaba estas estructuras digitiformes que llamábamos vellosidades, las cuales estaban revestidas por el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes que habíamos visto en la clase pasada, y que tenían un eje de tejido conjuntivo, y que por debajo se encontraban, también formando parte de esto de esta capa que llamábamos la mucosa, se encontraban las criptas o glándulas de Lieberkühn. Bueno, lo primero que vamos a tener para ver es identificar dos grandes variedades de tejido conjuntivo que se notan claramente las diferencias entre ellas. Una que es la que se encuentra formando parte de lo que llamamos la lámina propia, es decir, parte de la mucosa, del tejido conjuntivo de la mucosa, esto que estoy señalando por acá, que recibe el nombre de lámina propia, que forma el eje de las vellosidades y que se localiza también entre las criptas de Lieberkühn, y que corresponde a un tejido conjuntivo laxo, en el cual el tejido conjuntivo laxo se denomina así por su escasa proporción de fibras, lo cual hace que lo que predominen en él sean las células. Acá vemos un montón de núcleos de distintos tipos celulares correspondientes al tejido conjuntivo. Hay muchos núcleos, no hay fibra, bueno, sí hay fibra, perdón, pero hay muy pocas en proporción, y por lo tanto ahí estamos hablando de un tejido conjuntivo laxo. Para distinguirlo de este otro que vamos a tener por acá, que es mucho más eosinófilo, que tiene un aspecto fibrilar, y que corresponde a lo que llamamos un tejido conjuntivo denso, en el cual predominan las fibras, en este caso fibras colágenas, sobre las células. No quiere decir que no haya células, sino que se ven los núcleos de las células que lo componen, pero que el elemento predominante en este caso son las fibras. También vamos a utilizar, más adelante vamos a recurrir a este mismo preparado para identificar los distintos tipos celulares que forman parte del tejido conjuntivo. Ustedes se acuerdan del teórico que en el tejido conjuntivo vamos a encontrar células, fibras y matriz extracelular. Bueno, en este práctico lo que vamos a hacer es estudiar los distintos tipos celulares que podamos ver al microscopio, fundamentalmente en sectores donde se localiza el tejido conjuntivo laxo. Vamos a estudiar los elementos fibrilares, fundamentalmente en sectores de tejido conjuntivo denso, y vamos a utilizar distintas técnicas para poner en evidencia algunos tipos celulares o algún tipo de fibras en particular, y luego vamos a estudiar una serie de variantes del tejido conjuntivo de acuerdo a las proporciones de células o fibras o el tipo de fibra que predomina. Entonces, el otro preparado que tenemos para ver es también un preparado de intestino, en el cual se hizo una tinción tricrómica. Si recuerdan, las tinciones tricrómicas se generaron para poder distinguir fundamentalmente, distinguir lo que es el tejido conjuntivo fibroso, que ya vimos que las fibras eran eosinófilas, del músculo, que también es eosinófilo. Yo acá no lo mostré, pero por debajo de esta capa que se llama la submucosa hay una capa de músculo que también es eosinófila, y a veces esta diferencia de color no es tan notoria. A veces se ven muy parecidos entre sí y cuesta distinguir qué es músculo y qué es tejido conjuntivo. Y por eso recurrimos a preparados con esta técnica, que es un tricrómico. Si estuviésemos cursando las clases normales,
usaríamos un tricrómico que se llama el tricrómico de Cajal Gallego, que lo que hace es poner en evidencia las fibras de colágeno, que les da un color azul, parecido a este que tiene acá, y el músculo adquiere un color verde o verdoso, mientras que los núcleos aparecen de color rojo. En este caso lo que tenemos es otro tricrómico, se llama el tricrómico de Mason, en el cual da a las fibras colágenas un color celeste intenso, al músculo un color celeste muy pálido, y los núcleos aparecen de un color rojizo violáceo. Acá otra vez vamos a ir más o menos al mismo lugar, a un lugar parecido o equivalente al que vimos en el preparado anterior, y lo que vemos, lo que vamos a ver, es lo que hablábamos hoy. Si lo que está en azul corresponden a las fibras colágenas, en este sector de la submucosa hay un tejido conjuntivo con muchas fibras colágenas, por lo tanto hablamos de un tejido conjuntivo denso. Y si lo comparamos con este otro sector, que es el eje de la vellosidad y el tejido conjuntivo de la lámina propia, vemos que si bien hay fibras colágenas, estas son mucho menos abundantes y lo que predomina en este sector son las células, ¿no? Con esta técnica no vamos a poder distinguir demasiados tipos celulares. Obviamente la mayor parte de los tipos de las células que vamos a encontrar en esta lámina propia corresponden a fibroblastos, pero la proporción de otros tipos celulares puede llegar a ser importante en la mucosa del tubo digestivo, como por ejemplo los eosinófilos, los plasmocitos, etc. Así que vamos a ir utilizando diferentes preparados para ver si podemos identificar algunos de estos tipos celulares. Para eso vamos a ir otra vez a la caja de preparados y en primera instancia vamos a recurrir al último preparado de la lista, que dice que es donde se ven los eosinófilos. No importa el órgano que sea, donde haya un tejido conjuntivo, es factible ver la presencia de eosinófilos. Estos generalmente aparecen en la mucosa del tubo digestivo, pero también aparecen en otros lados. En este caso, el preparado del que disponemos es un corte de una glándula salival que corresponde a la parótida, en la cual hay en algún sector un proceso inflamatorio y entonces las células, los leucocitos están aumentados en proporciones, y en este caso son fácilmente evidentes los eosinófilos, que ya con mirar así rápidamente nos damos cuenta que los eosinófilos son estas células que se tiñen intensamente, su citoplasma se tiñe intensamente con la eosina, sus gránulos son casi rojos, se caracterizan por ser células que generalmente tienen un núcleo bilobulado, como está este por acá, núcleo bilobulado, y su citoplasma está lleno de gránulos eosinófilos. Estas otras estructuras largas, eosinófilas, que pasan entre las células corresponden a fibras colágenas, ¿tá? Estos eosinófilos, que acá hay uno que tiene 3 lóbulos, ¿tá? A veces por el corte se ve uno solo, son leucocitos, se originan en la médula ósea, circulan en la sangre y en determinadas circunstancias pasan al tejido conjuntivo, donde pasan a cumplir sus funciones y luego terminan muriendo. Lo mismo hacen los neutrófilos, como este que tenemos acá, pero este todavía está dentro de la sangre. Es un neutrófilo, lo reconocemos porque su núcleo es polilobulado y no tiene esa granulación muy eosinófila como tienen estos otros que andan por acá. Los eosinófilos están vinculados fundamentalmente a las infecciones parasitarias y a algunos procesos inflamatorios, al asma, etc. Y esas situaciones pueden hacer entonces aumentar el número de eosinófilos en determinados tejidos. Si miramos al microscopio electrónico un eosinófilo, lo que vamos a ver es otra vez una célula que tiene un núcleo bilobulado. En este caso no se ve el sector de cromatina que conecta estos dos lóbulos, ¿no? No es que tenga dos núcleos, sino que es uno solo dividido en dos grandes lóbulos. Y los gránulos de esta célula, que eran eosinófilos, tienen una característica muy particular que hace que sea muy fácil identificarlos en los preparados, en las micrografías electrónicas,
que es la presencia de un cristaloide electrón denso, esta línea, esta barra negra que se ve en el interior de cada uno de esos gránulos. Cada gránulo, si se fijan, tiene ese cristaloide en su interior que es patognomónico, es característico de los eosinófilos. Es decir, que si vemos una célula que tiene este tipo de gránulos, ya no tenemos duda y podemos diagnosticar que la célula que estamos viendo es un eosinófilo. Vamos a comparar esta célula con esta otra que está acá al lado. Esta otra célula tiene algunas características parecidas y otras bastante diferentes. Si se fijan, vemos un solo núcleo, no está lobulado el núcleo, aunque la cromatina tiene una disposición media parecida, pero es un núcleo grande, sin lobular. Su citoplasma también está lleno de gránulos, pero en este caso todos los gránulos son bien redondos, acá en el eosinófilo no. Estos gránulos son bien redondos, electrondensos y homogéneos, no tienen ninguna estructura cristaloide en su interior. Este tipo celular corresponde a otra célula propia del tejido conjuntivo, que son los mastocitos. Los mastocitos son células particulares propias del tejido conjuntivo, que también se originan en la médula ósea, pero que luego colonizan el tejido conjuntivo, viajan por la sangre, colonizan el tejido conjuntivo y se diferencian ahí a mastocitos. Estas células contienen estos gránulos en donde se localizan fundamentalmente dos sustancias que son la histamina, que participa en los procesos, en las respuestas alérgicas, un vasodilatador, y heparina, que es un anticoagulante. Esa heparina contenida en estos gránulos le da una característica particular a esta célula, que es la capacidad de, frente a determinados colorantes, de cambiar la forma en que se ve el colorante. Es lo que se denomina la metacromasia. Entonces, eso nos va a permitir identificar fácilmente en los tejidos la presencia de los mastocitos. El colorante que se utiliza generalmente es el azul de toluidina, es un colorante que obviamente es azul. Si se fijan en el preparado van a ver que todo es de un tono azulado, pero que cuando miramos el preparado con más detalle, esto es a simple vista, cuando miramos con más detalle, buscando las células, los mastocitos, estos no van a aparecer de color azul, sino que van a aparecer de un color violeta o fucsia intenso. Son estas células grandes, todas granuladas, llenas de gránulos, que generalmente aparecen así en grupos, cerca de estructuras vasculares. Y si se fijan, el resto de las células no tienen esa característica de cambiarle el color del colorante. Esta propiedad se denomina metacromasia y entonces nos va a permitir distinguir o reconocer fácilmente a los mastocitos en este tipo de preparados coloreados con azul de toluidina. Esto es básicamente lo que vamos a ver en un preparado coloreado con azul de toluidina. A veces tienen tantos gránulos que los gránulos tapan el núcleo y son tantos y se tiñen tan fuerte que incluso a veces se ve la célula toda negra, como una mancha oscura, simplemente con su forma característica y su disposición cerca de las estructuras vasculares. No hay demasiados en este preparado, tan solo este grupito que anda por acá anda otro, y un poco más arriba creo que aparecían algunos más. Creo que por acá, y después están mucho más difíciles de encontrar. En clase, cuando tengamos clase, hay algunos preparados cortes de lengua en los cuales se ven muy bien. Y ya que estamos acá, porque de casualidad lo vi, si se fijan, todo el preparado tiene ese color azulado, pero acá aparecen unas células que tienen una tinción amarronada, cuando en realidad en la técnica no se hizo nada que agregara un colorante marrón. En realidad estas células son macrófagos y esto que tenemos acá es lipofucsina, un pigmento producto de la
degradación de todas las cosas que fagocitó esta célula, y lo que no pudo ser degradado queda almacenado dentro del citoplasma de la célula en la forma de gránulos de lipofucsina, que en las preparaciones se ve de este color amarronado. Estos entonces corresponden a macrófagos. Por lo tanto, en este preparado lo que logramos ver son macrófagos por las características de sus inclusiones de lipofucsina, que tienen color propio, y los mastocitos por su característica de cambiar el color del colorante, aquello que llamábamos metacromacia. Cuando miramos un mastocito entonces en una micrografía electrónica, lo que vamos a ver es algo parecido a esto: un único núcleo más o menos heterocromático y el citoplasma lleno de gránulos redondos de distintos tamaños, pero redondeados y homogéneos, que, repito, contienen histamina y serotonina, y que participan entonces en las reacciones de tipo alérgico. Todas estas otras estructuras que aparecen al costado en esta micrografía, que acá están cortadas longitudinalmente y acá están cortadas transversalmente, corresponden a fibrillas de colágeno. Colágeno cortado longitudinalmente, que lo reconocemos por su estriación característica. Cuando quiera nos va a mostrar su estriación característica. Bueno, no quiere hoy. Acá, esta estriación, que está dada por el ordenamiento de las moléculas de colágeno, cuando se forma la fibra, cuando se polimeriza para formar la fibrilla de colágeno, y que el conjunto de fibrillas de colágeno es lo que al microscopio óptico vemos como una fibra de colágeno. Este es un corte longitudinal, y si miramos los cortes transversales, cada una de estas fibrillas tiene la característica de que tienen todas el mismo diámetro. No hay más grandes y más chicas, sino que son todas iguales. Bien. Otro tipo celular que vamos a poder identificar en el tejido conjuntivo son los plasmocitos o células plasmáticas, que se originan en el propio tejido conjuntivo por estimulación de un tipo particular de linfocitos, que son los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando son estimulados, se diferencian a plasmocitos, y por lo tanto los plasmocitos van a estar en el tejido conjuntivo, pero no van a aparecer en la sangre. No deberían aparecer en la sangre. Son muy frecuentes en el intestino, y entonces vamos a usar un preparado de intestino, de la mucosa intestinal, para poder verlos. Generalmente aparecen en grupos. El preparado de intestino es este. Otra vez las vellosidades intestinales, las glándulas de Leber con el espesor de la mucosa, la submucosa y el músculo. Ven que acá tienen el mismo color, la misma coloración. Por eso era que se usaban los tricrómicos, para poder distinguir esto de esto. Y en este lugar, en el eje de las vellosidades, donde está el tejido conjuntivo laxo, en este eje vamos a encontrar un montón de células del tejido conjuntivo, pero en particular vamos a encontrar una acumulación de células plasmáticas. Estas que están señaladas por la flecha, pero todas estas que andan por acá también son células plasmáticas o plasmocitos, que se reconocen fácilmente porque son células grandes con un núcleo excéntrico, es decir, que normalmente no está en el centro de la célula, sino que está desplazado hacia un costado de la célula, y un citoplasma claramente basófilo. Un citoplasma bien marcado, bien coloreado, basófilo, que es característico de estas células, que en este caso están agrupadas, pero pueden estar de a una. A veces, si la tinción es buena y el microscopio es bueno, podemos llegar a ver este halo un poco más eosinófilo cerca del núcleo, este que está acá, que se conoce como la imagen negativa del Golgi. Esto es debido a que el área basófila es basófila por la presencia de una proporción enorme de retículo rugoso, retículo endoplásmico rugoso, pero hay un sector perinuclear en el cual
no hay tanto retículo rugoso porque está ocupado por el aparato de Golgi, que también es grande. El aparato de Golgi no tiene una afinidad tintorial específica, pero como hay menos ARN en esa zona, entonces es menos eosinófilo, menos basófilo, perdón, y por eso se llama la imagen negativa del aparato de Golgi. Simplemente una descripción histológica clásica. ¿Por qué tiene tanto retículo rugoso esta célula? Porque sintetiza muchas proteínas de exportación. En este caso lo que sintetiza son inmunoglobulinas, anticuerpos. Es una célula que produce anticuerpos específicos. Esta es la microscopía electrónica de transmisión de un plasmocito, el núcleo excéntrico, es decir, retirado hacia uno de los polos, el citoplasma cargado de cisternas de retículo endoplásmico rugoso que incluso están distendidas, hay algunas mitocondrias por ahí, están distendidas por el que están sintetizando activamente. Si lo miramos con detalle vamos a ver los ribosomas contra la membrana de esas cisternas de retículo rugoso. Si se fijan, no hay gránulos de secreción porque la secreción es constitutiva, es decir, a medida que se sintetiza, rápidamente se liberan hacia el exterior. Por lo tanto, no hay acumulación de la secreción en forma de gránulos. Esta célula, el plasmocito, se origina de una célula como esta. Esto que tenemos acá es un linfocito. Acá con la microscopía electrónica podemos decir que esto es un linfocito porque tiene un núcleo muy heterocromático, redondeado y es muy escaso citoplasma, que sin ningún organelo que sea muy llamativo. Esto es característico entonces de los linfocitos. Y yo hoy les dije que los plasmocitos se formaban por la activación de un tipo particular de linfocitos que eran los linfocitos B. Hay linfocitos B y linfocitos T, dos grandes grupos, B y T, con la microscopía óptica convencional. Y con la microscopía electrónica podemos identificar que son linfocitos, pero no podemos decir si son linfocitos B o T. Si este fuese un linfocito B, podría, si es estimulado correctamente, transformarse en esta célula, una célula de vida corta, de unos pocos días, pero que de una síntesis proteica muy activa durante esos días mientras está viva y diferenciada. Bien. Hasta acá vimos diferentes tipos celulares característicos del tejido conjuntivo. El otro componente importante del tejido conjuntivo eran las fibras. Y básicamente tenemos dos tipos de fibras, los que pertenecen al sistema colágeno y las que pertenecen al sistema elástico. Los vamos a ir viendo en ese orden. Para ello vamos a utilizar un preparado en este caso un ganglio linfático, con una técnica argéntica, es decir, una técnica que utiliza sales de plata, en las cuales las sales de plata se depositan sobre los elementos fibrilares, sobre lo que constituye el estroma de este órgano. El estroma es la parte de sostén del órgano y en este caso está conformado por la cápsula, que es esto que se ve medio rojizo por acá, rodeando todo el órgano, las trabéculas, que son estos tabiques que se meten hacia el interior, y una serie de fibras que después vamos a ver con más detalle. Eso es el estroma. El estroma es conjuntivo en este caso, en la mayor parte de los casos, y el sostiene, es lo que da sostén a las células que cumplen la función propia del órgano. En este caso, como es un ganglio linfático, las células que cumplen la función propia del órgano son los linfocitos. Es decir, que los linfocitos forman parte de lo que llamamos el parénquima, de la parte funcional. En algunos órganos esta subdivisión entre estroma y parénquima no es tan fácil de establecer, pero en la mayor parte de los órganos macizos vamos a tener una cápsula y unas trabéculas que son parte del estroma y un conjunto de células que cumplen la función propia de ese órgano que forman parte de lo que denominamos el parénquima. Bien, en este caso el parénquima casi no lo vamos a ver, no hay una técnica específica para ver el parénquima, lo vamos a notar que está ahí, pero no está muy evidente. Lo que sí se ha evidenciado con esta técnica es el
estroma, los componentes del estroma. En particular, dos tipos de fibras del sistema colágeno, que son el colágeno tipo 1, o lo que antes se llamaba como fibras colágeno, el colágeno común, que aparece de este color amarronado, rojizo, en la cápsula, ¿no? Todas estas fibras de color medio amarronado, gruesas, ¿no? Es colágeno tipo 1, es parte de la cápsula en este caso, y por acá teníamos acá una pequeña trabécula, o tabique, en el cual, entre otras cosas, hay un vaso en el interior de esa trabécula. Hacia el interior del órgano aparecen estas otras fibras de color negro que forman una red, esta red negra que estamos viendo acá, de fibras, que como forman una red recibieron el nombre de fibras reticulares y que hoy sabemos que también están formadas por moléculas de colágeno, en particular por un tipo de colágeno que es el colágeno tipo 3. Si se fijan, van a ver que la distribución de estas fibras reticulares o de colágeno tipo 3 no es homogénea, sino que hay sectores donde hay muy pocas fibras y hay sectores donde hay muchas más. Esto tiene que ver con la organización del parénquima y cosas por el estilo. Todos estos núcleos de color violeta que se ven por acá son núcleos de linfocitos, la mayoría de ellos, y de las células endoteliales de los vasos, que forman parte del resto del órgano, el parénquima del órgano, ¿sí? En que cada uno de los vasos, esto es un vaso, en un corte transversal, acá hay otro, y acá hay un corte más o menos longitudinal de un vaso. También en la base, formando el armazón de ese vaso, también encontramos fibras reticulares. Eso que tenemos ahí entonces es lo que llamamos un tejido reticular muchas veces. Hay otra variante de tejido que denominamos tejido conjuntivo denso, ya lo nombramos desde el principio, que se organiza básicamente de dos formas. El tejido conjuntivo denso regular, cuando todas las fibras que lo componen siguen más o menos la misma dirección, y el tejido conjuntivo denso irregular, en el cual las fibras están entrecruzadas, no tienen una dirección definida todas, sino que cada una va para distintos lugares, con distintas direcciones. El ejemplo típico del tejido conjuntivo denso regular es el tendón, en el cual todas las fibras que lo componen, que son fibras colágenas, fibras de colágeno tipo 1, todas corren en la misma dirección. Si se fijan, es un corte de una estructura eosinófila, porque las fibras de colágeno eran eosinófilas, y están todas perfectamente ordenadas. Todas corren, en este caso, siguiendo esta dirección en diagonal. Hay pocas células y esas células corresponden a fibroblastos. Fibroblastos que no están muy activos porque una vez que la renovación de colágeno es relativamente baja. Se van a activar en caso de que haya una lesión y haya que hacer una reparación del tendón. Pero esa reparación, entre otras cosas, va a ser muy lenta porque el tejido conjuntivo denso está muy poco irrigado, el del tendón, y la baja irrigación dificulta ese proceso de reparación en caso de que haya una lesión. El otro tipo de tejido con un conjuntivo denso es el conjuntivo denso irregular, que lo veíamos en la submucosa del intestino, pero que también lo vamos a ver en la piel. En la piel tenemos primero un epitelio que ya conocen, que es un epitelio estratificado plano con capa córnea o queratinizado,
que corresponde a estas dos capas violáceas, y el tejido conjuntivo que está por debajo, que forma lo que llamamos la dermis. Y bien mucho más por debajo encontramos tejido adiposo, del cual vamos a hablar en otro práctico. Esta dermis, o tejido conjuntivo, de la dermis, en realidad tiene dos disposiciones diferentes. El que forma las papilas es un tejido conjuntivo laxo y forma lo que se llama la dermis papilar. Tiene relativamente pocas fibras y por eso es más clarito, más transparente. Es muy vascularizado porque estos capilares van a tener que nutrir a este epitelio, y a medida que nos metemos más hacia el espesor de la piel, el número de fibras colágenas empieza a aumentar. Entramos en un sector que se llama la dermis reticular, porque las fibras colágenas forman una red dispuesta en todo sentido y que le otorgan gran resistencia a este órgano. Entre estas fibras colágenas gruesas dispuestas en múltiples direcciones, existen también un montón de fibras elásticas que le van a dar la elasticidad propia a la piel. Solo que con esta técnica no se ven. Tendríamos que hacer una técnica particular para poder verla, para poder poner en evidencia esas fibras elásticas, que es lo que vamos a ver en el otro preparado. El otro preparado que vamos a utilizar entonces es un corte de una arteria elástica. En este caso estamos en el capítulo de cardiovascular, porque es donde está el mejor preparado. Acá tienen la arteria y vena coloreada con hematoxilina y eosina, y esta se hizo una técnica específica para poner en evidencia las fibras elásticas, la elastina de las fibras elásticas. Esta técnica se denomina aldehídofucsina, y nos permite ver esto que estamos viendo acá. Una capa, la arteria tiene una capa muy delgada en el interior que se llama la íntima, luego tiene una capa media que es esta que está bien marcada, bien violeta, y por fuera una tercera capa que es esta rosadita que aparece por acá, que se denomina adventicia. Las fibras elásticas están tanto en la adventicia como en la capa media, pero la proporción en la capa media es altísima, sobre todo en las arterias más grandes, como la aorta o la pulmonar. Si miramos con detalle, con más aumento, vamos a ver que las fibras elásticas aparecen de un color violeta intenso, casi negro, y que tienen una disposición característica, como en zigzag o en onduladas, que algunas son muy gruesas, otras son más delgadas, y en realidad siempre hablamos de fibras elásticas, pero en la pared de un vaso deberíamos hablar en realidad de láminas elásticas, que son estructuras más parecidas como si fuera una sábana, se extienden rodeando a toda la pared arterial, mientras que en otras partes del tejido conjuntivo lo que hay son fibras, como si fuera una bandita elástica. Estas láminas elásticas entonces son las que se intercalan con células musculares lisas, y su proporción va variando según el tipo de arteria del que estemos hablando. Si la arteria está más cerca del corazón, tiene más fibras elásticas que musculares, y a medida que nos alejamos, el número de fibras elásticas disminuye y aumenta la proporción de células musculares lisas. Es algo que van a ver más adelante. Y entonces tenemos arterias elásticas y arterias musculares. Bien, esto es entonces el aspecto que presentan las láminas o las fibras elásticas en un preparado en el cual se hizo una técnica particular para ponerlas en evidencia. Si mirásemos este mismo preparado con hematoxilina y eosina, las fibras elásticas también, como son tantas y son tan gruesas, se logran ver, son eosinófilas, pero cuando su número disminuye, entonces ahí se hacen mucho más difíciles de distinguir. Bien. Esto es lo que hablábamos hoy.
una microscopía electrónica de transmisión de tejido conjuntivo en el cual se ven fibras colágenas con su extracción característica, algunos cortes transversales, algunos cortes oblicuos y cortes longitudinales. No podemos distinguir mucho qué células son estas que andan por acá en la vuelta. Pero esto es lo que en el preparado, todo esto es lo que en el preparado se ve como una única fibra colágena. Que cuando lo miramos al microscopio electrónico, entonces vemos que está formado por cientos de fibrillas colágenas, y cada una de estas fibrillas está formado por miles o millones de moléculas de colágeno perfectamente ordenadas, que le otorgan una resistencia a la fibra, una resistencia muy importante a la fibra. Esa estriación es característica y dada por ese ordenamiento. Esto es otro aspecto del tejido conjuntivo. Acá tenemos un fibroblasto, una célula del tejido conjuntivo, un núcleo cromático, citoplasma más o menos abundante, con algunas cisternas de retículo rugoso, forma irregular. Y lo que queremos destacar acá es la presencia de fibras colágenas cortadas transversalmente, un sector longitudinal y otro oblicuo, más fibras colágenas, y esto que aparece acá, y corresponden a fibras elásticas. Las fibras elásticas son mucho más amorfas que las fibras colágenas, y tienen dos componentes. Un componente fibrilar, que es en lo que se ve como líneas más negras, como líneas más oscuras, que están formados por una proteína que se llama la fibrilina, y que corresponde a aproximadamente menos del 10% del total de la fibra elástica, y que tiene la característica de que es un componente estructural, no es elástico. El componente elástico de la fibra elástica, valga la redundancia, se denomina elastina, forma entre el 80 y el 90% de la fibra elástica madura, y es esto que se ve como un componente amorfo de un color gris clarito. Acá tenemos el citoplasma del fibroblasto, retículo rugoso, algunas vesículas, etc. Y por último, tenemos una micrografía electrónica de un sector del tejido conjuntivo que nos va a servir para repasar algunas características propias de este tejido. Algo que no dijimos es que el tejido conjuntivo es el único que está vascularizado, y por lo tanto vamos a encontrar capilares como este que está acá. Acá hay unos eritrocitos, las células endoteliales que revisten este vaso. En el eje oblicuo de la foto tenemos una célula que no pertenece al tejido conjuntivo, es una célula muscular lisa, pero el resto de las células que hay acá sí pertenecen al tejido conjuntivo, y hay distintos tipos celulares. Tenemos acá una célula grande con un único núcleo, múltiples gránulos redondeados de contenido homogéneo. Si recuerdan, esto es un mastocito, distinto de este otro que está acá y de este otro que está acá, que si miran tiene gránulos en el citoplasma, núcleo lobulado. Los gránulos del citoplasma tienen un cristaloide en su interior, y por lo tanto estas dos células corresponden a eosinófilos. Aunque aquí no se nota mucho, es un pedazo nada más de la célula, probablemente esto sea un plasmocito por la gran cantidad de retículo rugoso que hay en el pedacito de citoplasma que estamos viendo. Pero eso tendríamos que ver más fotos. Pero esto sí es claramente un plasmocito, núcleo excéntrico y citoplasma sin gránulos y con gran cantidad de cisternas del retículo rugoso. Esto es un linfocito, un plasmocito, se está transformando en un plasmocito probablemente. Acá hay otra célula muscular. Bueno, y creo que por acá
Entre ellas obviamente hay matriz con algunas fibras, muy poquitas fibras porque es un tejido muy laxo. Estos puntitos corresponden a fibras colágenas, fibrillas colágenas. Y el resto, todo este espacio blanco que queda entre ellas, entre las células y las fibras, está lleno de componentes del componente amorfo de la matriz, aquellos que eran los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos. Bien, creo que esto es todo por hoy, así que bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Vayan y busquen estos mismos preparados o similares en el microscopio virtual y repásenlos ustedes, pasen por los preparados, miren, correlacionen lo que ven en el preparado con lo que se ve en las micrografías electrónicas. Estudien y cuídense, quédense en casa y cuídense. Nos vemos.